¿Alguna vez te has detenido a observar la danza incesante de tus pensamientos, esa marea perpetua de preocupaciones y proyecciones que, a menudo, oscurece la luminosidad inherente de tu existencia? ¿Has sentido el peso de la ansiedad no como una emoción pasajera, sino como una compañera persistente que se aferra a cada fibra de tu ser, impidiéndote saborear la quietud del momento presente? En el vasto océano de la experiencia humana, la búsqueda de la paz interior es un faro que ha guiado a incontables almas a través de las eras, una añoranza profunda por la serenidad que parece eludirnos en la vorágine de la vida moderna. Muchos se sumergen en la superficie de soluciones efímeras, sin percatarse de que las verdaderas respuestas residen en las profundidades de una sabiduría que ha sido custodiada, transmitida y perfeccionada a lo largo de milenios. Hoy, estamos a punto de descorrer el velo de lo cotidiano para adentrarnos en un santuario de conocimiento ancestral. Un reino donde las enseñanzas del budismo se entrelazan para forjar un sendero hacia una transformación radical. Lo que está a punto de ser revelado no es una simple colección de consejos, sino una cartografía esotérica del espíritu, capaz de reconfigurar la arquitectura misma de tu percepción, transmutando la sempiterna preocupación y ansiedad en una resonancia armónica con el universo. Prepárate para una auténtica alquimia interior, un viaje que te liberará de las cadenas de lo conocido y te invitará a la luminosa expansión de tu propio ser, revelando la paz interior como tu estado natural y soberano. En este sagrado espacio de reflexión, te desvelaremos 11 perlas de sabiduría que, como gemas preciosas, han sido pulidas por la experiencia de incontables buscadores de la verdad. Aprenderás a cultivar la atención plena, mindfulness, en cada aliento, a disolver la ilusión de control a través de la aceptación radical de la impermanencia y a practicar el desapego de aquello que no te sirve. Exploraremos la potencia transformadora de la meditación para encontrar claridad, la magia de la respiración consciente como ancla en el momento presente, y la profunda liberación que emerge al recordar que nada es verdaderamente permanente, ni las alegrías ni los desafíos. Descubriremos cómo la gratitud puede ser el bálsamo que sana las heridas del alma y cómo observar tus pensamientos sin apego es la clave para desarmar su tiranía. Estas no son meras instrucciones, sino invitaciones a una práctica viva, a una reorientación fundamental de tu conciencia que te permitirá navegar las complejidades de la existencia con una gracia y una serenidad que creías inalcanzables. Cada enseñanza es un fragmento de esos textos prohibidos que pocos han osado descifrar, imbuida de la energía cósmica de una verdad que aguarda ser despertada dentro de ti. Si sientes el llamado de esta verdad resonando en las cámaras más profundas de tu corazón, si anhelas liberarte de la carga de la preocupación y ascender a un plano superior de comprensión, entonces este viaje es para ti. Te invito, con la solemnidad de quien comparte un secreto milenario, a unirte a esta comunidad de buscadores. El primer paso consciente hacia la iluminación comienza ahora. Te pido que le des un me gusta a este video para que su luz llegue a más almas, que dejes un comentario compartiendo la inquietud que más anhelas trascender y, fundamentalmente, que te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, no solo te aseguras de no perderte ninguna de las profundas revelaciones que aún están por desvelarse, sino que también declaras tu compromiso con tu propia transformación. Este es el umbral de una nueva era en tu existencia. Cruza la puerta y embárcate en la más sagrada de las aventuras, la del autodescubrimiento y la paz incondicional. La sabiduría te espera,
El verdadero sendero hacia la serenidad se desvela cuando comprendemos que la preocupación es, en esencia, un fantasma del futuro, una sombra proyectada por una mente que se resiste a habitar el único espacio real que posee el ahora. Nos enredamos en el laberinto de lo que podría ser, de lo que tememos que acontezca, y al hacerlo, nos negamos la plenitud del instante presente. Esta fuga constante de la realidad es la raíz de un sufrimiento autoimpuesto, una prisión erigida con los ladrillos de la anticipación y el lamento, donde las cadenas son forjadas por la propia imaginación y el miedo se convierte en el carcelero de nuestra propia percepción. Desplegar la vela de nuestra conciencia en el viento del momento actual es el primer acto de verdadera libertad, un despertar de la somnolencia mental que nos condena a vivir en un perpetuo mañana que nunca llega. Los antiguos textos, a menudo, velados en parábolas y simbolismos que pocos han tenido la paciencia de desentrañar, revelan consistentemente esta verdad fundamental. En los fragmentos herméticos de lo que algunos denominan los manuscritos del río olvidado, se describe como la mente es un tejedor de velos, y el más denso de ellos es el del mañana que oculta la luz del hoy. Este velo no es más que la ansiedad, un constructo ilusorio que nos aleja de la experiencia directa de la vida, de la respiración que insufla el universo en nuestros pulmones en este preciso instante. Al proyectar nuestros miedos hacia un futuro incierto, le otorgamos poder a quimeras que no existen, perdiendo la oportunidad de forjar la realidad desde la única base sólida que poseemos, el presente inmutable. La alquimia interior para transmutar. El plomo del miedo en el oro de la presencia no reside en batallar contra la mente, sino en observarla con una desapasionada curiosidad. Cuando el torbellino de pensamientos ansiosos surge, no debemos intentar suprimirlos, pues la resistencia solo les otorga más fuerza, como la lucha de un nadador contra la corriente. En lugar de ello, nos invita la sabiduría milenaria a convertirnos en el silencioso testigo, en el observador imperturbable que reconoce estos pensamientos como meras nubes pasajeras en el vasto cielo de la conciencia. Es aquí donde la respiración consciente emerge como el ancla primordial, un hilo de Ariadna que nos reconecta con el centro de nuestro ser, permitiéndonos regresar una y otra vez al puerto seguro de la hora. Este acto de retornar al presente, repetido con diligencia y sin juicio, es la verdadera alquimia transformadora. No se trata de eliminar los miedos, sino de despojarlos de su poder ilusorio. Al dejar de alimentarlos con nuestra energía y atención, al reconocerlos como simples proyecciones mentales y no como realidades intrínsecas, la tela de araña que nos envuelve comienza a disolverse. Se nos revela entonces un espacio de quietud y claridad, donde la vida se despliega sin la distorsión del temor, permitiéndonos actuar desde un lugar de sabiduría intrínseca y no desde la reacción impulsiva. Este es el camino de la aceptación radical de lo que es, y en esa aceptación, paradójicamente, reside la llave para cambiar lo que parece inmutable. Así, la invitación no es a evadir el futuro, sino a forjarlo desde el poder del presente. El maestro interno nos susurra que cada instante es una oportunidad para sembrar las semillas de la paz, para cultivar la atención plena que erradica la cizaña de la preocupación. Al habitar plenamente cada respiración, cada sensación, cada interacción, comenzamos a desvelar un conocimiento que resuena con la energía cósmica, una revelación que el velo de la prisa y la distracción nos ha ocultado por demasiado tiempo. Pero hay un secreto aún más profundo que se oculta en la paradoja de este instante. Una conexión entre el presente eterno y los susurros del universo que aguarda ser descifrada, revelando cómo nuestra percepción de la hora
no solo define nuestra realidad, sino que también es una clave para dimensiones que pocos han osado contemplar. Es en este instante fugaz, el ahora, donde los antiguos maestros, aquellos que descifraron los pergaminos velados por el tiempo, hallaron la esencia de toda existencia. La preocupación, esa sombra persistente que oscurece el alma, no es más que una quimera tejida con hilos de un futuro incierto, una narrativa fantasma que la mente proyecta más allá de los confines del presente. Al anclarnos en la pura inmediatez de la respiración, en la textura de este momento que se despliega ante nosotros, desvelamos la verdadera naturaleza del temor. Una ilusión. Los miedos se disipan, no porque los hayamos combatido, sino porque les hemos negado el terreno fértil de nuestra atención, revelando la futilidad de aferrarse a lo que aún no ha sido. Contemplad la sabiduría que resuena desde los textos Vedas y las sutras budistas que nos susurran sobre la impermanencia de todo lo fenoménico. La mente humana, en su afán de control, se aferra a la ilusión de que puede prever y manipular cada curva del camino. Sin embargo, esta necesidad de preverlo, todo es precisamente la fuente inagotable de nuestra angustia, una jaula dorada que construimos con nuestros propios pensamientos. Al soltar esta compulsión, al abrazar la incertidumbre inherente a la vida, nos liberamos de las cadenas de la ansiedad, permitiendo que el flujo natural de la existencia nos guíe con una ligereza antes inimaginable. La atención plena, esa joya olvidada en el cofre del autoconocimiento, se convierte en la brújula que nos orienta de regreso a casa, al santuario del momento presente. Cuando observamos los pensamientos sin juicio, cuando sentimos las sensaciones corporales sin resistencia, cuando escuchamos los sonidos sin apego, la maraña de preocupaciones comienza a desenredarse. No es una lucha contra la mente, sino un suave y constante redirigir la conciencia hacia lo único real, este instante que está ocurriendo. Es en este reconocimiento que la alquimia interior se manifiesta, transformando el plomo de la preocupación en el oro de la serenidad. La verdadera libertad no reside en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de enfrentarlos desde un lugar de quietud interior. Los relatos de los sabios de Oriente nos enseñan que el universo opera en un orden perfecto, aunque incomprensible, para la mente lineal. Nuestra necesidad de control y previsibilidad es una resistencia a este gran fluir cósmico, una rebelión contra la sabiduría intrínseca de la vida. Al rendirnos al presente, al aceptar radicalmente lo que es, disolvemos la tensión que genera el conflicto entre lo que queremos que sea y lo que realmente es, permitiendo que la paz, que siempre ha estado ahí, aflore con una claridad cristalina. No creáis que esta liberación es un mero escape de la realidad, sino más bien una inmersión profunda en ella. Al habitar el presente, no solo disolvemos el miedo al futuro, sino que abrimos las puertas a un vasto conocimiento que yace oculto bajo el velo de nuestra distracción. ¿Qué otras verdades insospechadas, qué otras dimensiones de la existencia podrían revelarse cuando nuestra conciencia, despojada de las cargas del pasado y las ansiedades del futuro, se fusiona plenamente con el eterno ahora? La ilusión de control, mis queridos buscadores, es nuestra cadena más pesada. Forjada por el ego, nos ancla a la ansiedad y el arrepentimiento, velando la sabiduría de ser con lo que es. Textos ancestrales del Himalaya revelan un dharma cósmico trascendente. Nuestra paz interior florece al rendirnos a él, como el río a su cauce, disolviendo la resistencia del yo ante el gran océano de la vida, ese fluir inmutable que nos invita a la quietud.
Cuando nos aferramos a lo incontrolable, batallando contra sus vientos, solo hallamos agotamiento estéril. Esta lucha incesante es la raíz de nuestro sufrimiento, una verdad revelada en sutras y en la psique humana. La sabiduría no fuerza la marea, sino que navega sus corrientes, discerniendo dónde actuar y dónde soltar. La alquimia transforma el no puedo en la serena fortaleza del está bien, liberando nuestra energía. La clave reside en una aguda discriminación mística, separar nuestra voluntad de la vasta universalidad. No es inacción, sino la acción consciente de reconocer nuestros límites. Maestros Zen nos guían a actuar con diligencia en lo que compete y a soltar con compasión lo inalterable. ¿No es profundamente liberador entender el fin de nuestra influencia, donde comienza la sabiduría de la vida desplegándose? Esta aceptación radical no es claudicación, sino la emancipación del espíritu. Al abrazar la impermanencia y la imposibilidad de controlar cada hilo existencial, liberamos energía inmensa, antes consumida en futilidad. Se disuelve la ansiedad paralizante, dando paso a una profunda ecuanimidad. Un estado de gracia donde las tormentas externas no perturban nuestro santuario interior, conectándonos con la sabiduría cósmica. Entonces, ¿qué significa verdaderamente soltar? Va más allá de lo intelectual. Es una experiencia visceral, una profunda confianza en el fluir vital, incluso en caminos inesperados. Como la semilla que debe disolverse para crecer, este desapego no es indiferencia, sino un amor superior que permite que todo sea. Al rendirnos a lo incontrolable, abrimos un portal a una paz que desafía la lógica. Y si esta entrega fuese el primer paso hacia un dominio superior de nuestra propia percepción. La aceptación, revelada en textos ancestrales, no es rendición. Es una sabiduría estratégica que discierne lo moldeable de lo inmutable. Maestros budistas guían a navegar con atención plena, sabiendo cuándo actuar y cuándo soltar. Aquí reside el dominio supremo. Controlar nuestra reacción ante lo incontrolable, una alquimia interior que libera el espíritu de la preocupación. Nos desgastamos en batallas internas contra lo que ya es. Esta resistencia genera preocupación y ansiedad, drenando nuestra energía. El no debería ser crea fricción psíquica y un doloroso eco en el alma, distorsionando el momento presente. Nos encadena a un sufrimiento autoimpuesto, lejos de la serenidad prometida por la atención plena y la respiración consciente. Es vital comprender las fuerzas fuera de nuestro control, la anicca, impermanencia universal. La vida, con sus ciclos ineludibles, se rige por leyes que trascienden nuestra esfera. Negar esta verdad es vano. La sabiduría radica en reconocer límites cósmicos, honrando el vasto tapiz del universo. No todo es elección personal, sino un despliegue de causalidades profundas. La resistencia es la arquitecta del dolor. Al aferrarnos a la idea de que la realidad debería ser diferente, cultivamos aflicción. Este apego a expectativas y la negación de la impermanencia son la raíz de la insatisfacción. Con meditación y atención plena, observando sin juicio, desatamos esa resistencia. El desapego es la clave de un bienestar arraigado en el momento presente y la paz interior. Esta liberación de la lucha, rendición consciente, no es debilidad, sino fuerza inquebrantable. Es alquimia. Transformar desesperación en ecuanimidad, preocupación en serena confianza. Al aceptar las mareas, nuestra energía se redirige hacia la gratitud por la vida y una profunda conexión con el flujo universal. Pero, ¿qué sombra aún creemos controlar, esperando ser desvelada por una aceptación aún más profunda? La sombra que aún creemos controlar
esperando ser desvelada, es la quimera de la certeza, una vana pretensión de fijar lo mutable. Es la ilusión primordial que nos encadena, prometiendo un ancla en un océano de olas incesantes. Nos aferramos a la fantasía de tejer un destino inalterable, cual cartógrafo que intenta mapear dunas movedizas, condenado a la frustración y la angustia perpetua. Esta búsqueda obsesiva de lo inmutable en un universo de flujo constante es una resistencia sutil a la realidad, una rebeldía del espíritu contra la danza cósmica de la impermanencia. La sabiduría ancestral del Dharma revela que la verdadera seguridad no reside en eventos externos, sino en un espíritu que abraza el no saber. Las enseñanzas sobre la vacuidad o sunyata, lejos de ser un vacío nihilista, nos invitan a percibir la realidad como intrínsecamente abierta, sin esencias fijas, liberando la mente de la necesidad de categorizarlo todo. Es un reconocimiento profundo de que la vida, en su esencia más pura, es un misterio insondable. Intentar disolverlo en fórmulas preestablecidas amputa su vitalidad y potencial de revelación. El verdadero poder emerge al soltar las riendas de la predictibilidad y rendirse a la magnificencia de lo desconocido. Esta tiránica necesidad de certeza se manifiesta en el incesante torbellino mental del qué pasaría si, un laberinto de preocupaciones hipotéticas que nos arranca del ancla de la hora. Cada escenario futuro anticipado se convierte en un grillete invisible, aprisionándonos en una celda de ansiedad autoinfligida y desviando nuestra preciosa energía vital hacia fantasmas del porvenir que quizás nunca se materialicen. Al vivir proyectados hacia un futuro que es una tela en constante tejido, ignoramos el tapiz vibrante del momento presente, el único punto de anclaje real en la vasta eternidad del tiempo. Al soltar este yugo de la certidumbre, damos un paso audaz hacia una libertad radical. Es un acto de confianza suprema en el flujo ininterrumpido de la vida, una entrega consciente a la sabiduría inherente del universo. Este desapego de resultados y guiones preescritos no es una renuncia pasiva, sino una apertura activa a las infinitas posibilidades que solo emergen cuando el control se disuelve. Como una hoja que se desprende de la rama sin saber a dónde la llevará el viento, hallamos ligereza, capacidad de adaptación y una serena espontaneidad que nos conecta profundamente con el ritmo de la existencia. Esta senda de aceptación radical nos invita a abrazar no solo lo que es, sino también lo que podría ser y lo que jamás será sin exigir garantías. Es una alquimia interior donde el miedo a lo desconocido se transmuta en una fascinación por las puertas que la incertidumbre puede abrir. La paz que emana de este soltar no es la ausencia de cambios o de eventos inesperados, sino la ausencia de sufrimiento ante ellos. La verdadera estabilidad no reside en un mundo predecible, sino en la conciencia despierta que puede florecer en medio de cualquier marea. Pero, ¿qué dimensiones de nosotros mismos se manifiestan cuando el velo de lo que creemos saber se desgarra, exponiéndonos a la pura y vibrante esencia del misterio? Cuando el velo de lo que creemos saber se desgarra, una alquimia profunda se inicia, y lo que se manifiesta no es el caos temido, sino una versión de nosotros mismos más elemental y genuina, despojada de las armaduras del control y las expectativas. Es en ese abismo de lo incierto donde el ego, con sus patrones rígidos y sus mapas obsoletos, comienza a disolverse, permitiendo que emerja una sabiduría intrínseca, una especie de brújula interna que no necesita coordenadas fijas para navegar. Esta es la esencia de la intuición despierta,
un conocimiento que reside en las profundidades del ser y que solo se revela cuando la mente racional, con su incesante búsqueda de seguridad, cede su dominio. Es una revelación que resuena con los antiguos textos herméticos que susurraban sobre el ojo del corazón o la mente sin mente, estados de conciencia donde la verdad es percibida directamente, sin el filtro distorsionador de la necesidad de certeza. Nos volvemos como el bambú, flexible y resistente, no por su rigidez, sino por su capacidad de ceder ante el viento, volviendo siempre a su centro. La búsqueda incesante de certezas absolutas no es más que una proyección de nuestro miedo más primordial a la vacuidad, a la nada, al no ser, una negación implícita de la naturaleza transitoria de toda forma manifestada. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha erigido templos a la permanencia, ha codificado leyes inmutables y ha tejido narrativas de destinos fijos, todo ello para aplacar la angustia existencial que provoca la constatación de nuestra propia finitud y la fluidez incesante del cosmos. Es el ego, esa entidad ilusoria construida sobre la identificación con lo limitado y lo predecible, quien se aferra con uñas y dientes a la ilusión de control, creyendo que al dominar el futuro puede escapar del dolor. Este apego a lo conocido, sin embargo, es la verdadera cadena que nos ata, el artificio que nos impide danzar con el flujo vital, transformando cada cambio inevitable en una fuente de sufrimiento y ansiedad en lugar de una oportunidad para la renovación y el descubrimiento. La sabiduría ancestral, particularmente la que se desprende de las profundidades del budismo y de otras tradiciones místicas orientales, nos ha enseñado con persistencia la verdad ineludible de la impermanencia, conocida como anicca en el Pali. Esta no es una verdad melancólica, sino una revelación liberadora. Todo en el universo, desde las estrellas más vastas hasta el aliento más sutil, se encuentra en un estado de constante devenir, de creación y disolución cíclica. Comprender esta ley fundamental no es meramente una adquisición intelectual, sino una profunda alquimia interior que desarma la necesidad de aferrarse a cualquier forma, a cualquier resultado, a cualquier idea fija de lo que debería ser. Cuando abrazamos la impermanencia no como una amenaza, sino como la danza inherente de la existencia, nuestra resistencia a lo que es se disuelve. Nos convertimos en observadores serenos de este flujo, permitiendo que la vida se despliegue a través de nosotros sin la tiranía de nuestras expectativas o la ilusión de que podemos congelar el tiempo para nuestra conveniencia. Cultivar esta confianza en nuestra capacidad de adaptación no es una fe ciega, sino un reconocimiento de la vasta inteligencia que reside en la vida misma y en nuestra propia esencia. Es recordar que, al igual que el río que se abre paso a través de la montaña más sólida, o la semilla que rompe la tierra para encontrar la luz, poseemos una resiliencia innata, una capacidad intrínseca para encontrar un camino, incluso cuando el mapa se ha quemado y los puntos de referencia conocidos han desaparecido. Esta confianza se construye no con la acumulación de garantías externas, sino con la práctica consciente de soltar, de observar, de respirar y de permanecer, abiertos al momento presente, por incierto que parezca. Cada vez que elegimos la aceptación sobre la resistencia, cada vez que nos permitimos fluir en lugar de forcejear, fortalecemos este músculo de la adaptabilidad, descubriendo en el proceso una fortaleza que no depende de las circunstancias externas, sino de la inquebrantable sabiduría de nuestro propio espíritu. Pero, ¿qué velos más sutiles caen cuando esta confianza en la adaptación se arraiga profundamente,
revelando no solo una paz interna, sino también una conexión inaudita con los hilos invisibles que tejen el destino mismo del cosmos. ¿Y qué tipo de ver se despierta en aquellos que han disuelto las ataduras de la certeza, permitiéndoles percibir las verdaderas señales que la existencia susurra en cada brisa y en cada silencio? El ver auténtico, mis queridos buscadores, no es externo, sino una incursión al vasto reino de nuestra propia mente. Aquí reside la primera y crucial revelación: observar tus pensamientos sin apego, cual nubes pasajeras en el firmamento de la conciencia. Los antiguos sabios de Kashi ya dictaban este principio como el umbral a la libertad, comprendiendo que la preocupación nace de otorgar a las ideas una solidez y permanencia ilusorias, forjando así las cadenas de nuestra prisión mental, un laberinto autoimpuesto. ¿Cómo se ejecuta esta sagrada vigilia? No suprimas el torrente mental, sino retrocede. Conviértete en el observador desinteresado de tu teatro interno. Cada pensamiento, juicio o miedo es un evento fugaz, no tu esencia. La clave reside en la desidentificación. Reconocer un pensamiento como un pensamiento y no como yo. Por esa fisura se filtra la luz de una conciencia más profunda, libre de la marea incesante de la mente discursiva. Esta atención plena desapegada revela un conocimiento tan ancestral como el tiempo, susurrado en los sutras sobre la vacuidad y la impermanencia. Al observarlos sin aferrarte, descubres su naturaleza efímera, su constante fluidez. Los pensamientos no son sólidos, son vibraciones que aparecen y se disipan. Esta comprensión desmantela la tiranía del ego, construida sobre la identificación con narrativas, muchos semilleros de la preocupación incesante. La alquimia interior que se opera es profundamente transformadora. Al despojar a los pensamientos de su poder para definirte o arrastrarte a la angustia, cortas las raíces de la ansiedad. La preocupación, ese insaciable monstruo, se nutre de nuestra adhesión a futuros temidos o pasados lamentados. Ver estos dramas como meras proyecciones internas que puedes elegir no habitar te libera del laberinto. La libertad no es controlarlos, sino liberarse de su yugo. Tú eres el observador, no lo observado. Así, al purificar tu percepción interna mediante esta observación desapegada, no solo disuelves las cadenas de la preocupación, sino que abres la puerta a un ver completamente nuevo. Un ver sin juicios ni proyecciones, que percibe las verdaderas señales que la existencia susurra, no en el ruido, sino en el espacio sagrado entre pensamientos. ¿Qué melodías inauditas resuenan en ese silencio que emerge cuando el parloteo cesa? ¿Y qué profundas verdades se revelan en la amplitud de una conciencia que ya no está confinada por lo meramente pensado? El camino se abre. En esa vasta quietud que el cese del parloteo revela, la paz se manifiesta no como una búsqueda externa, sino como la resonancia intrínseca de tu ser, siempre presente y accesible. Es la verdad más allá de la mente, un santuario eterno que aguarda tu plena conciencia. Al aquietar la superficie del pensamiento, te sumerges en las profundidades donde la preocupación pierde su ancla y donde la certeza de una existencia sin límites comienza a susurrarse. Y si este acto de desidentificación, este simple pero profundo no ser mis pensamientos, es la clave ancestral para desbloquear una dimensión de libertad que siempre fue tuya, pero que solo se revela en la ausencia de apego. Si la desidentificación de nuestros pensamientos abre la puerta a la libertad, el siguiente velo que debemos descorrer es la ilusión de que somos directores y orquestadores del incesante río de la vida. Confiar en el ritmo natural de la existencia, esa es la siguiente revelación.
Es una sabiduría antigua, tejida en los hilos del Tao, en los sutras que hablan de la impermanencia y el no-yo, y en los susurros de los chamanes que se funden con el aliento de la Madre Tierra. Comprender que la vida posee una sabiduría inherente, un flujo inalterable que precede y trasciende nuestra pequeña voluntad, es reconocer que no estamos separados del cosmos. Es aceptar que la existencia no es un caos que debemos dominar, sino una danza cósmica en la que somos invitados, y la preocupación es solo el temor irracional de un bailarín que duda del siguiente paso. Este ritmo natural, a menudo malinterpretado como fatalismo o pasividad, es en verdad una invitación a una alineación profunda y activa. Pensemos en el gran árbol, que no se lamenta por la caída de sus hojas en otoño, ni se angustia por la lentitud de su crecimiento. Simplemente es, se expande, se contrae y florece en su tiempo perfecto. Las estaciones no se apresuran ni se detienen, sino que siguen un ciclo ineludible. ¿Acaso nosotros, fragmentos de esa misma creación, somos tan distintos? La resistencia a este fluir, el aferramiento a lo que fue, o el deseo ansioso de lo que aún no es la fuente de nuestro sufrimiento. La preocupación es la tormenta artificial que creamos en nuestro propio océano. Una tormenta que cesaría si simplemente nos dejáramos llevar por la corriente de la verdad inmutable que nos sostiene. La clave para desvelar esta confianza reside en la profunda comprensión de la impermanencia, un pilar fundamental en las enseñanzas que aquí desenterramos. Todo surge, persiste y se disuelve. Las civilizaciones se elevan y caen como las olas, las estrellas nacen y mueren, y cada aliento es una miniatura de este ciclo eterno. ¿Por qué nos aferraríamos entonces a una ilusión de permanencia para nuestras circunstancias, nuestras relaciones o incluso nuestra propia identidad transitoria? Los antiguos videntes, al observar los ciclos celestes y terrestres, no veían caos, sino una danza orquestada, un propósito oculto en cada transformación. Su sabiduría nos implora que no temamos al cambio, sino que lo abracemos como la única constante, liberando así el ancla de la preocupación que nos mantiene estancados. Así, la práctica de confiar en este ritmo se convierte en un arte sagrado de soltar. No se trata de inacción, sino de una acción informada por la sabiduría del momento, liberada de la tiranía de la expectativa. Es soltar el control ilusorio sobre lo incontrolable, abrazar la vasta incertidumbre como el campo fértil donde todo es posible. La respiración consciente y la atención plena nos anclan en el ahora, el único punto de contacto con el flujo de la vida. Al observar cada instante sin juicio, nos damos cuenta de que cada situación, cada desafío, cada alegría tiene su propio propósito y su propio tiempo para manifestarse, como si un maestro silencioso nos guiara por senderos que no podíamos y prever. Cuando nos atrevemos a soltar las riendas, a confiar plenamente en que el universo no comete errores y que cada experiencia es una pieza intrínseca de nuestro despertar, algo extraordinario se revela. Es como si una mano invisible nos elevara por encima de la tormenta, permitiéndonos ver el intrincado diseño subyacente que interconecta cada evento. ¿Qué misteriosas fuerzas se activan en nuestra vida cuando cesamos la lucha y permitimos que la vida nos viva a través de su propia inteligencia? ¿Y qué verdades arcanas nos susurra el silencio del alma cuando nos rendimos a la sinfonía de la existencia? Hemos navegado, buscadores de la verdad, por las aguas serenas y a veces turbulentas de la sabiduría ancestral. Estas 11 enseñanzas budistas no son meras directrices, son los mapas estelares que guían nuestra nave interior a través de la densa niebla de la preocupación y la ansiedad. Cada principio,
la impermanencia, el desapego, la atención plena en el momento presente, la aceptación incondicional, la gratitud por cada instante, la respiración consciente como ancla, es un fragmento de la verdad universal, una pieza de ese vasto puzzle cósmico que nos revela la naturaleza ilusoria de nuestro sufrimiento. La verdadera paz interior, entonces, no es la ausencia de tormentas, sino la inquebrantable certeza de que poseemos la brújula y la vela para navegar a través de ellas. Es la alquimia del espíritu, la transmutación del plomo de la angustia en el oro de la serenidad, un despertar a la conciencia de que somos, en esencia, manifestaciones del gran río de la vida, y nuestro propósito es fluir con él, no contra él, encontrando la quietud en su corriente perpetua, la liberación. De la preocupación no es un acto de olvido, sino de profunda comprensión. Es la iluminación que surge cuando el alma reconoce su propia infinitud, más allá de las cadenas de lo material y lo efímero. Ahora, con esta nueva visión desvelada, ¿qué anclas invisibles están ustedes dispuestos a cortar? ¿Qué velos están preparados para levantar, para permitir que el inmenso potencial de su propio ser se despliegue en una sinfonía de paz que resonará desde lo más profundo de su alma hasta los confines del universo conocido y el no conocido? Si estas palabras han encendido una llama en su corazón, si este eco de sabiduría milenaria ha resonado en su ser, los invito a que esta luz no permanezca oculta. Compartan este mensaje con aquellos que buscan un faro en la oscuridad de la preocupación, con aquellos que anhelan desentrañar los misterios de su propia paz. Únanse a esta hermandad de almas, a esta comunidad de buscadores de la verdad oculta, suscribiéndose a nuestro canal. Aquí, cada nueva revelación es un paso más en el sendero hacia la iluminación, una invitación a explorar juntos los reinos inexplorados del espíritu, donde la sabiduría se convierte en el elixir de la vida que disipa la ansiedad y nutre la existencia. Y si el espíritu de la aventura y el conocimiento ya les llama a la siguiente etapa de este viaje místico, si están listos para cruzar otro portal hacia una comprensión más profunda, les aguarda nuestra próxima revelación. Les guiaré hacia un santuario de verdades aún más profundas en nuestro video titulado El Sendero Silencioso, despertando la conciencia, más allá del velo de la realidad. Simplemente pulsen el enlace que aparece ante ustedes en este instante y permitan que el próximo capítulo de su alquimia interior se desenvuelva, llevando su conciencia a alturas insospechadas.